Pasquín, que es como Antonio del Barrio, pues neuropsicóloga aquí en el equipo del Ruber Internacional, ¿vale? Que nos va a hablar del tratamiento de los problemas cognitivos por parte del neuropsicólogo, ¿vale? Pero seguro que sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a hablar entonces de qué tratamiento lleva a cabo el neuropsicólogo con este tipo de problemas cognitivos. ¿Vale? Primero, brevemente, a modo de introducción, voy a comentar, no me voy a extender porque ya lo han comentado mis compañeros, pero bueno, un poco qué tipo de síntomas pueden presentar las personas con deterioro cognitivo en esclerosis múltiple, qué tenemos que hacer si detectamos estas dificultades y luego ya profundizaremos en la rehabilitación cognitiva. ¿Vale? Después voy a comentar un poco más en ámbito tecnológico, aplicaciones de estimulación cognitiva que existen y avances en nuevas tecnologías. Vale, pues a ver, prevalencia de deterioro en esclerosis múltiple. Es verdad, como decía Antonio, no está muy claro entre los estudios que hay, ¿vale? Se ve 40%, 50, 60, ¿vale? Pero bueno, en torno al 50% podríamos decir de pacientes con esclerosis múltiple presentan algo de deterioro cognitivo. La evolución tampoco está muy clara, pero parece que es una progresión discreta, ¿vale? No se produce una progresión acentuada. Y hay otros factores que también se han comentado, más allá de la enfermedad, como son la fatiga, el estado de ánimo, los hábitos de vida, porque al final, pues, si abandonamos ciertas tareas que nos requerían exigencia cognitiva, pues nuestro rendimiento puede disminuir, ¿no? Porque no tiene esa actividad que tenía antes. También el consumo de fármacos y también, bueno, los brotes. Durante un brote, cuando es remitente recurrente, pues durante un brote puede empeorar el rendimiento y luego retomar la estabilidad. Vale, efectos sobre el entorno, pues las personas que rodean al paciente con esclerosis múltiple, los familiares, los amigos, pueden encontrarse algo preocupados, asustados, incluso frustrados, ¿no? Cuando ven a la persona con ciertas actitudes o comportamientos. Entonces, por eso también es importante que la persona sepa comunicarles qué le ocurre, cómo quiere que le traten, ¿no? Para que la relación no se vea afectada por este tipo de circunstancia. Bueno, patrón, se ha comentado antes ya cuáles son las funciones cognitivas que principalmente se ven afectadas en este perfil. Atención, concentración y velocidad de procesamiento. Atención, como comentaba Antonio, no es algo único, sino que se subdivide, ¿no? Entonces, bueno, pues aparecen dificultades tanto en atención sostenida, que es mantener la atención durante un tiempo, atención selectiva, es decir, evitar distractores, atención alternante, cambio de foco atencional, cambio de tarea o cambio de estímulo, y atención dividida, que sería el realizar varias tareas simultáneamente. Se produce un enlentecimiento generalizado, ¿vale? Por lo general las personas necesitan más tiempo y más esfuerzo para realizar actividades de la vida diaria. Y también afecta a la velocidad de procesamiento ante gran cantidad de estímulos. Aprendizaje y memoria, bueno, pues como comentábamos también, recordar hechos recientes o tareas a llevar a cabo, que sería la memoria prospectiva, ¿no? Que tenemos que hacer en un tiempo determinado, y la capacidad de aprendizaje también se ve disminuida. No queda claro en los estudios si se afecta la fase de codificación, es decir, de adquisición de la información o de recuperación, pero bueno, sea como sea, los pacientes con deterioro cognitivo por esclerosis múltiple obtienen un peor rendimiento, un rendimiento más bajo que los controles. Funciones ejecutivas, pues presentan dificultades en planificación, toma de decisiones, resolución de problemas y en menor medida también se observa más dificultad en razonamiento abstracto y conceptual y mayor índice de respuestas perseverativas, es decir, presentan mayor rigidez cognitiva. Acceso al léxico, pues menor rendimiento en actividades de fluidez verbal, tanto fonológica como semántica. Pero cabe destacar que esto realmente se debe más a una dificultad, a una afectación frontal y en velocidad de procesamiento, no una alteración en el lenguaje como tal. Vale, ¿y qué debemos hacer si detectamos estas dificultades? Bueno, pues si nuestro día a día en el ámbito laboral, personal, social, vemos que tenemos alguna dificultad en una tarea concreta, en ciertas circunstancias, habrá que ir a nuestro médico de referencia. Lo principal es ir al médico, nos hará un examen médico y probablemente derivará a un estudio neuropsicológico, que es lo que hemos estado comentando. Bueno, pues aquí teníamos que comentábamos antes el reloj, la figura de Rey, pues una serie de actividades, de test que nos harán para valorar en general las funciones cognitivas.
y ya, si corresponde, pues se derivará a rehabilitación cognitiva, si se considera que puede ser beneficioso. ¿Qué es la rehabilitación cognitiva? Ahí me pasa también un poco como Antonio, que no me gusta mucho el término, pero bueno, es como se suele llamar, ¿vale? La rehabilitación cognitiva es un método terapéutico dirigido a mejorar las dificultades, mejorar o compensar las dificultades cognitivas que aparecen por una lesión cerebral o por una enfermedad neurológica. Se basa en el concepto de neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro para reestructurar, adaptarse ante una circunstancia adversa de este tipo, ¿no? Por lesión o por una enfermedad, estableciendo nuevas conexiones. Entonces, los objetivos, bueno, el objetivo final es ser lo más funcional posible, lo más independiente posible, pues eso, mejorando o compensando estas dificultades. Aparte de promover una adecuada adaptación a este proceso y el bienestar emocional, por supuesto. Puntos clave de la rehabilitación cognitiva. Neuroeducación, que ya lo ha comentado Fernando. La neuroeducación pues me parece fundamental al final para que la persona comprenda qué es lo que le ocurre. Entonces, primero tendrá que saber cómo funciona el cerebro, cuáles son las funciones cognitivas, qué significa cada una de ellas, cómo podemos entenderlo en nuestro día a día, ¿no? En qué tipo de tareas se utilizan, para así comprender primero cómo funcionamos y saber detectar cuando nos ocurre algo, a qué se debe. Una vez tenemos una primera sesión para explicar cómo funciona la cognición, sería interesante realizar un registro de actividades de la vida diaria. Bueno, esto realmente tanto al principio como durante todo el tratamiento, ¿no? Pero vamos, al principio a lo mejor pues durante 10, 15 días que la persona vaya registrando durante su día a día en qué circunstancias o en qué tipo de tareas encuentra dificultades, encuentra limitaciones, porque así esta información la puede llevar a la sesión para tratar conjuntamente pues, a qué se debe, cómo podemos abordar esto, qué estrategias podemos emplear. Luego, más allá de hablar de circunstancias concretas de la persona, se realizará lo que comentaba antes Antonio, que es la estimulación cognitiva, ¿vale? Que son ya actividades concretas para entrenar las capacidades específicas. Entonces, ¿qué pretendemos? Pues optimizar las habilidades conservadas, mejorar en la medida de lo posible las afectadas, también aportar estrategias compensatorias. Por supuesto, el apoyo emocional, porque también, insisto, como Antonio, al final la neuropsicología, aunque hablemos de rehabilitación cognitiva, que parece que se centra solo en lo cognitivo, la neuropsicología tiene una parte fundamental que es la afectiva, ¿no? el estado de ánimo. Entonces, pues saber acompañar a la persona, que encuentre un espacio en el que comentar cómo se encuentra, qué preocupaciones tiene, cómo podemos abordarlo, ¿no? Eso es muy importante. Y tema también muy importante, las familias. Yo siempre se lo explico a, ya no pacientes de esclerosis, sino en general, un paciente con una enfermedad neurológica, que al final el paciente, digamos, que es el núcleo y alrededor de él giramos varias personas, pues están sus médicos, sus terapeutas, pues que es un equipo, como comentábamos antes, multidisciplinar, neuropsicólogo, terapeuta ocupacional, logopeda, fisio, que si pertenecen al mismo equipo, pues mejor, ¿no? Para que sea más eficaz. Y la familia, o sea, la familia es otro pilar fundamental en el tratamiento, por lo tanto, es importante que también conozca, pues, que tenga una neuroeducación, ¿no? Como comentábamos, conozca en qué consiste la enfermedad, qué significan ciertos síntomas, ciertas actitudes, para así saber llevar a la persona lo mejor posible y que la persona reciba el trato que necesita, ¿no? Y se sienta cómoda. Vale, entonces ahora vamos a hablar ya de lo que sería cómo podemos trabajar cada una de las funciones cognitivas. Me voy a centrar en las que destacan, ¿vale? En la esclerosis múltiple, para no alargarnos en exceso y dar información de más. Trabajar la atención. Lo comentaba también, creo que Antonio, la atención es la base de todo, ¿no? O sea, al final, si no tenemos atención, no vamos a poder memorizar, no vamos a poder mantener una conversación, no vamos a poder planificar una tarea. Entonces, la atención es fundamental, por lo tanto, siempre es importante trabajarla. Vamos a pretender reducir la aparición de la fatiga precoz, es decir, aumentar los tiempos de atención, que sería la atención sostenida, dar pautas para favorecer la concentración, pues comentaba antes sobre la atención selectiva. Si una persona nota que si tiene la televisión de fondo o la radio
o escucha gente hablar en su casa, no se concentra o incluso tiene el móvil cerca y en cuanto puede lo coge. Bueno, pues dar pautas para decir, bueno, pues si tienes que trabajar o estudiar y este tipo de circunstancias te lo impiden, pues tienes que ser consciente de ello, por eso también es importante la neuroeducación, detectar estas dificultades y decir, vale, pues entonces me voy a ir a una habitación lo más aislada posible, o a una biblioteca, o a un coworking, o algo que a mí me permita poder sacar el máximo partido a mi concentración. Permitir descansos, pues igual, si soy consciente de que tengo dificultades para mantener la atención durante 4 horas, por ejemplo, pues cada 45 minutos, cada hora, darme un paseo por casa, tomarme un café, un poquito de agua, lo que sea, para que a mí me funcione, ¿no? Un poco de respiro y luego volver. O sea, hay que ser consciente de cada uno con qué contamos, ¿no? y cuidarnos en ese sentido. Vale, y luego aparte de pautas de este tipo, pues ya hay ejercicios concretamente de atención, para trabajar la atención. Pues por ejemplo, buscar todos los estímulos que sean igual al modelo, o allí que hay una secuencia de números del 1 al 40, localizar los 4 números que faltan. Busca diferencias entre 2 imágenes aparentemente iguales, pues encontrar 10 diferencias. O por ejemplo, una lámina que está llena de estímulos y hay que localizar los objetos cuyo nombre empieza por C. Pues bueno, hay un montón de ejercicios de ese tipo para trabajar la atención. Luego, entrenamiento en memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Vale, la memoria de trabajo ya han hablado antes de lo que es una capacidad compleja y que nos hace falta en múltiples tareas, ¿no? Del día a día. Es la capacidad que tenemos para mantener información y manipularla mentalmente. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ejercicios de cálculo mental son muy útiles para trabajar la memoria de trabajo, o ejercicios de secuencias inversas, pues el terapeuta le da al paciente una secuencia de números o de letras y el paciente la tiene que repetir a la inversa, empezando por el último. O, por ejemplo, palabras que están desordenadas, y entonces con las letras desordenadas, quiero decir, y entonces mentalmente las tiene que ordenar para descubrir de qué palabra se trata. Bueno, pues ejercicios de este tipo vienen bien para trabajar memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Intervención en aprendizaje y memoria. Vale, respecto a fallos de memoria cotidianos, que no sé si os ocurre o no, pero bueno, que puede ocurrir a todo el mundo, que no es nada grave, fundamental y muy útil el uso de un recurso de apoyo como la agenda o el calendario, un bloc de notas, lo que cada uno le resulte útil, o puede ser en el móvil o en la tablet, lo que cada uno le sirva. Al final es una manera de decir, pues si tengo tales compromisos, me los apunto y así cuento con que si se me olvidan, pues tengo una manera de recordarlo, ¿no? Eso es muy útil. Luego, establecer rutinas y lugares de referencia, pues rutinas de todas las mañanas. Cuando salgo de casa, sigo este orden. Me ducho, me visto, desayuno, hago la cama y luego antes de salir de casa cojo la botella de agua, la lleno, cojo la carpeta, el bolso, bueno, pues como tener un orden para realizar las cosas, porque al final quizás si nos salimos de ese orden se nos olvida alguno de los detalles, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, seguir ese orden. Y lo de los lugares de referencia también, pues, que es muy típico eso de no se han dejado las llaves, ya he perdido el móvil, ¿no? Pues tener un lugar específico donde dejarlo, ¿no? Porque así aumenta la probabilidad de que seamos eficaces. Vale, y eso, bueno, respecto a pautas cotidianas, ¿no? Pero luego ejercicios con los que procuramos fortalecer la memoria, pues, por ejemplo, aprendizaje de textos. Leemos un texto, el terapeuta lee un texto y luego le pide al paciente que se lo resuma o que le responda a unas preguntas. Aprendizajes de listas de palabras, que puede ser, por ejemplo, organizándolo por categorías. Eso se puede hacer en el día a día con algo tan simple como ir a la compra. En lugar de apuntarnos una lista de la compra, decimos, venga, pues vamos a probar a aprendérmelo yo solo. Entonces lo organizo por categorías y digo, pues en el pasillo de higiene, limpieza y tal, tengo que comprar estas cosas. De carne y pescado estas, de fruta estas. Entonces, bueno, el categorizar al final aumenta la probabilidad también de éxito, ¿no? De luego recordarlo. Y luego memoria visual también, pues por ejemplo tenemos una serie de estímulos, luego lo quitamos y bueno, o aparecen 3 de los estímulos y tenemos que recordar cuáles faltan.
o por ejemplo esa lámina de allí que está llena de estímulos, con la que también trabajamos, por cierto, el lenguaje, porque al final los ejercicios, aunque pretendamos trabajar una función, lo bueno que tienen es que son bastante completos. Entonces, al final, con un solo ejercicio trabajamos también muchas funciones. Entonces, por ejemplo, para empezar trabajamos el lenguaje, porque decimos, vale, tenemos esta lámina, en primer lugar vamos a denominar todos los estímulos, ahí estamos trabajando el lenguaje, y luego ya la retiramos y vamos a recordar lo que hemos visto, ¿vale? Entonces, bueno, estos son ejercicios para llevar a cabo en las sesiones y procurar fortalecer. Sí. Una pregunta sobre el primero, o sea, el uso de recursos de apoyo, como por ejemplo escribir en la agenda o en el calendario las cosas, a largo plazo puede tener un efecto negativo en el sentido de que, como lo tengo escrito no tengo que acordarme. No, o sea, a ver, siento que a veces ya, como que ya, escrito, ya, como que haces vaga ya tu... O sea, yo creo que realmente no, o sea, yo creo que la intención de hacer eso es evitar que se te olvide, pero que al final, si tú te acuerdas, te vas a acordar. Es decir, tampoco vas a decir, como lo tengo apuntado, me olvido, porque tampoco puedes controlar eso, ¿sabes? Claro, tú no puedes decir, como lo tengo apuntado, lo borro de la cabeza. Entonces, yo me refiero más a largo plazo, pues te digo, me acostumbro a tener todo apuntado, ya. Entonces no tengo necesidad o no hago el esfuerzo por... Ya, te entiendo. O sea, yo no lo interpreto así por lo que te digo, porque al final, si te vas a acordar, te vas a acordar, y si no, no. Entonces, es una manera de que no te pille el toro, de decir, pues si tengo una cita, que no se me olvide, pero que tampoco... De todas formas, también está en tu mano. Quiero decir, si te quieres acordar, puedes hacer esfuerzo igualmente y ponerte eso por si acaso, ¿sabes? O sea, no por ponértelo vas a hacer vago a tu memoria. ¿Vale? A mí creo que también me ocurre una cosa, que eso es una seguridad para que lo urgente no haga lo importante. Claro. Sí, al final, claro, es una manera de, como también buscamos funcionalidad, es una manera de ser funcionales y ser eficaces, ¿no? Entonces, claro, si lo que quieres a toda costa es ser sola y no contar con nada, hombre, lo puedes intentar, pero en realidad, ¿qué buscamos? Vivir bien y tranquilos, ¿no? Quiero decir, buscamos ser eficaces, entonces, bueno, es una manera de tener ese apoyo, pero si tú estás empeñada en acordarte, pues también harás esfuerzo por acordarte. Vale. Funciones ejecutivas. Bueno, pues hablábamos de planificación, toma de decisiones, resolución de problemas. Pues cuando estamos ante una tarea compleja o que a la persona le resulta compleja o se compone de varias subtareas, pues es importante pararse a pensar, vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pasos voy a tener que hacer para llevar a cabo esto? ¿Y cómo los voy a organizar? Entonces, es verdad que si encontramos dificultades para planificar, al final es mejor invertir tiempo, como digo aquí, dedicar tiempo a planificar es una inversión a largo plazo. Mejor será sentarnos tranquilamente el tiempo que necesitemos para decir, vale, pues tengo que hacer esto, me voy a parar tranquilamente a pensarlo y a organizarlo. Y no pasa nada, si nos cuesta un poco más que a otra persona, pues no pasa nada, se hace y ya está. Estimación y control del tiempo, por ejemplo, como comentaba, para planificar, si tengo durante esta semana y la siguiente quiero llevar a cabo varios compromisos, pues una cita. De hecho, esto es una captura en mi calendario, porque yo, como te comentaba, yo aunque me acuerde, vamos, me apunto todo porque al final entre trabajo, vida social y tal, pues es como imposible a veces, entonces procuro apuntarme todo para tenerlo bien controlado. Entonces dices, pues por ejemplo, tengo que renovar el pasaporte, tengo una reunión, tengo que pedir cita al dentista, lo que sea, ¿no? Entonces dices, vale, pues tengo esta serie de tareas, me las voy a apuntar, tareas pendientes que tengo y voy a valorar la estimación temporal, voy a valorar cuánto tiempo creo que me va a llevar cada tarea y qué huecos tengo durante esta semana y la que viene para ver cómo lo voy encajando. Y eso puede parecer una tontería, pero se puede hacer un mundo. Entonces, si hay que sentarse, escribirlo y analizarlo, pues se hace y al final nos va a ayudar a ser eficaces y a sentirnos satisfechos, ¿no? Hay un dicho que dice, más vale un lápiz corto que una memoria larga. Pues no lo había oído nunca, lo voy a utilizar. Más vale un lápiz corto que una memoria larga. Me parece bueno, sí, sí. Es verdad, no, claro. Es verdad. Me lo voy a apuntar para... Sí, yo igual, yo lo voy a utilizar más de una vez. Sí.
No, pero es que es verdad que al final es lo que decía, que como lo que buscamos es ser funcionales y eficaces, pues sí, claro, y si tenemos pues una limitación en ese sentido, pues vamos a adoptar estrategias que nos ayuden, ¿no? Tampoco tenemos que pretender ser superhombres y supermujeres, pues la adoptamos y ya está. Por ejemplo, para toma de decisiones, pues esto también se puede hacer un poco mundo a veces. Tenemos que comprar una lavadora, por ejemplo, y a lo mejor lo vas dejando pasar porque te bloqueas con todas las opciones. Bueno, pues vamos a analizar tranquilamente. Nos metemos en la web, criterios, que el precio, el tamaño, lo de la categoría energética, lo que sea. Y entonces así vamos filtrando y vamos teniendo un listado cada vez más pequeño para poder decidir, ¿no? Entonces, bueno, es eso, al final dedicar más tiempo y esfuerzo quizá que otras personas, pero llegar al mismo objetivo, que es lo que queremos. Bueno, y eso, el uso del calendario. Y luego, aparte de, para ejemplos cotidianos del día a día, durante la sesión podemos hacer ejercicios que trabajen este tipo de situaciones. Entonces, al final son ejercicios bastante ecológicos porque habla, por ejemplo, este de aquí, nos habla de preparar una cena con amigos en casa. Entonces tenemos, creo que son 12 pasos o 15, que tenemos que ir analizando y ordenarlos para ver qué tendríamos que hacer primero, qué después. Entonces, bueno, son ejercicios como cotidianos, ¿no? Y este de allí es de estimación temporal. Tenemos 5 tareas y durante la semana 5 o 6 huecos, y entonces tenemos que estimar el tiempo que nos va a llevar cada tarea para ver en qué hueco lo encajamos. Fomentar la fluidez verbal. Pues bueno, para empezar, en nuestro día a día, muy importante y muy eficaz, participar activamente en sociedad, en reuniones familiares, de amigos, en conversaciones. Al final, cuando, no sé si en este caso si os ocurre, pero cuando una persona tiene dificultades de acceso al léxico, no encuentra la palabra que quiere utilizar, se queda atascado, pues puede tender a aislarse un poco, ¿no? A quedarse retraído, a sentir vergüenza, a estar incómodo. Puede ocurrir o no, ¿eh? Conozco gente que le ocurre y hay otros que a lo mejor no. Entonces, es lógico porque a lo mejor te da apuro, pero bueno, al final, hilando con lo que comentaba de saber comunicar a los familiares, a los amigos, vamos, al entorno, lo que ocurre, pues si el entorno conoce qué es lo que ocurre, pues bueno, no hay, al final se trata con naturalidad o pues respetan el tiempo que necesites para encontrarlo, incluso te pueden ayudar o se pueden comportar como tú les has indicado que prefieres, ¿no? O sea, con naturalidad. Pero desde luego es lo recomendable, participar activamente en conversaciones. Leer, que bueno, leer es recomendable para todo en general, porque al final la lectura es una actividad muy completa, pues para atención, para memoria, para lenguaje, o sea que leer en general también recomendable para todo. Y luego ya ejercicios específicos de lenguaje. Ejercicios y juegos de lenguaje hay 1000 y a mí la verdad es que me parecen bastante divertidos y entretenidos. Vamos, yo creo que es lo que más me gusta. Y entonces hay de todo tipo, desde tareas de fluidez verbal, fonológica y semántica, que sería, pues como comentaba Antonio, fonológica, pues palabras que empiecen por la letra tal o sílaba tal, o que acaben por la letra o por la sílaba. Semántica, pues palabras que pertenezcan a tal categoría, pues pone ahí frutas, verbos, flores, bebidas, ¿no? Pues bueno, ejercicios de este tipo. Y luego, pues bueno, también pasatiempos como crucigramas, pasapalabra, o sea, hay un montón de juegos para estimular el lenguaje. Vale, yo he traído también un poquito para que hagamos algo de ejercicios, ¿vale? O sea, he traído como una muestra en la que vienen 4 actividades a modo de ejemplo de ejercicios de estimulación, pero yo creo que primero voy a terminar las diapositivas, mejor para hacerlas así todo el tirón y luego os lo entrego y lo que nos dé tiempo a hacer y si no, pues os lo lleváis, ¿vale? A ver, aquí os hablo de aplicaciones de estimulación cognitiva. No sé si las conocéis alguna, ¿no habéis utilizado? Vale, yo de vez en cuando, o sea, alguna vez utilizo en sesión, ¿vale? Pues tenemos Brainia, Focus, Train Your Brain, Lumosity, Neuronation, que son las que yo conozco, pero yo creo que por haber habrá muchas más, ¿vale? Entonces, están bien, o sea, a mí realmente me parece más un complemento, o sea, si una persona ya va a terapia, sesiones de neuropsicología, son un complemento para que en su día a día, pues tiene un rato que le apetece, pues puede jugar a modo de entretenimiento y ya de estimulación, por supuesto,
o también si es una persona por prevención, aunque no tenga dificultades, por prevención puede jugar, o si es una dificultad muy leve que tampoco requiere de un tratamiento, pues también, ¿no? O sea, yo creo que está bien, que son interesantes, son entretenidas. Dice perfil con juegos personalizados, bueno, pues introduces tu nombre, tu edad, te suelen preguntar ¿qué quieres mejorar? Pues memoria, velocidad, atención, y te van proponiendo juegos. Menciono aquí pros y contras porque me parece que están bien, pero en contra yo veo, o sea, a mí por lo menos cuando he utilizado alguna un tiempo se me queda un poco limitada, como que ya me resulta algo monótona. Pero bueno, como hay varias y habrá muchas más seguramente, y yo creo que van cambiando, introduciendo algún juego, pues como opción ahí está, o sea, que puede ser interesante. Y luego, respecto a nuevas tecnologías, a ver, las nuevas investigaciones se centran básicamente en estos tres conceptos, ¿vale? Que sería incorporar tecnologías tanto para evaluación como para rehabilitación, elaborar perfiles cognitivos que sean más específicos y generar intervenciones más accesibles y personalizadas, es decir, en general como un poco acotar todo, ¿no? Como que sea todo un poco más concreto y no haya tanta heterogeneidad, porque es verdad que por lo que he leído también se ven los estudios que no están muy bien definidos los perfiles, como decíamos, hay síntomas leves, síntomas más moderados, entonces bueno, como que todo esté mejor definido. Entonces, bueno, pues existen estas tres incorporaciones o futuras incorporaciones que son el gemelo digital, telerehabilitación y metaverso. A ver, gemelo digital, que suena aquí sí un poco raro, es un modelo virtual que se elabora a partir de muchos datos, es decir, la inteligencia artificial recopila muchos datos a través de evaluaciones o teleevaluaciones, que iría hilando con telerehabilitación, y entonces al recopilar todos estos datos va generando como modelos cognitivos, como modelos de déficit cognitivo, patrones. Y entonces la idea es que cuando una persona realice una evaluación, una teleevaluación, las respuestas que se obtenga, el rendimiento que obtenga, se asocie con un gemelo, porque su rendimiento sea lo más similar posible a ese gemelo virtual y entonces se le ofrezca una intervención lo más específica posible y adaptada a sus necesidades. Luego, telerehabilitación, pues es rehabilitación en casa, ¿no? Esto ya existen herramientas web de este tipo, pero no voy a decir que todas, porque tampoco lo sé, pero tengo entendida que la gran mayoría son de enfoque asincrónico. ¿Qué es eso? Pues que la intervención no se realiza, o sea, no es una interacción en tiempo real entre paciente y terapeuta, sino que el terapeuta diseña una intervención, una serie de ejercicios para que lleve a cabo la persona y la persona ya desde su casa, cuando encuentre el momento, los lleva a cabo. Entonces, está bien, pero al final se pierden detalles, porque en las sesiones tú puedes tener programada una cosa y quizá el paciente viene con una necesidad específica que le ha surgido esa semana y no se toca lo que habías programado, porque al final es una necesidad real, ¿no?, que le ha surgido. Y eso, si no es una intervención en tiempo real, no va a surgir, ¿no? Entonces ahí se pierden detalles y luego aparte hay menor adherencia al tratamiento porque al final no hay un vínculo terapéutico que es fundamental también. Entonces, bueno, la idea es avanzar hacia una telerehabilitación de enfoque sincrónico, o sea, que sea desde su casa, que eso está muy bien porque al final hay personas que a lo mejor no pueden desplazarse al lugar donde exista este servicio o por transporte, por discapacidad física, entonces es algo positivo. Pero que sea en tiempo real, ¿no?, como si estuvieras en persona. Y luego, por último, el metaverso. Las gafas de realidad virtual yo creo que ya cada vez se están introduciendo en más ámbitos, ¿no?, y ya se ven bastante. Entonces, bueno, yo creo que también puede ser interesante porque al final, a través de esta mecánica, pues trabajamos en un mundo que es como una mezcla de virtual y físico, es bastante ecológico, ¿no?, o sea, es bastante adaptado o bastante similar a la vida real y podemos trabajar, por ejemplo, tareas múltiples como es pues, cocinar mientras mantengo una conversación, o sea, hacer un ejercicio de que estoy cocinando mientras a la vez mantengo una conversación, o de cocinar, o bueno, pues tareas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues estos avances que ya habrá que ir viendo si se introducen, pero pueden ser interesantes. Vale, a modo de conclusión y recomendaciones, pues rápidamente decíamos, prevalencia,
yo tenía aquí puesto en torno al 60, porque es verdad que los estudios varían un poco, pero bueno, 40, 50, 60, podríamos decir que existe disfunción cognitiva. No tienen por qué aparecer todos los síntomas y además suelen ser síntomas leves y con una progresión discreta. Destaca afectación en atención, velocidad de procesamiento, funciones ejecutivas, memoria de aprendizaje y acceso al léxico, pero eso, que no tienen por qué aparecer, puede aparecer un síntoma aislado o dos y ya está. Muy importante la neuroeducación para saber cómo funcionamos, qué es lo que nos ocurre y así identificar en nuestro día a día qué dificultades tenemos y cómo podemos abordarlas. Luego, la evaluación y la intervención temprana, por supuesto, cuanto antes comencemos a intervenir o a estimular, pues mejor, ¿no? Y bueno, pues como decíamos, al final el objetivo es conseguir el máximo grado de independencia, o sea, no queremos ser los primeros de la lista en memoria, como decíamos antes, o sea, queremos ser independientes, funcionales, tener buena calidad de vida y adaptarnos bien a este proceso, ¿no? Pues aparece esta dificultad, pero yo me adapto y sigo viviendo y no pasa nada. Recomendaciones. Pues aprender a aceptarse durante el proceso, eso, saber qué es lo que me ocurre y bueno, pues yo autocuidado, yo me voy a cuidar, voy a respetar lo que me ocurre, voy a tomar las decisiones que me convengan y voy a cumplir con las pautas que me recomiendan. Compartir con familiares y amigos qué es lo que nos ocurre para sentirnos lo más acogidos posible y cómodos, ¿no? Que al final no digas, ay, qué apuro porque es que no me ha salido esto y tal, no, pues sí lo saben, con toda la naturalidad del mundo. Conocer los puntos fuertes y débiles para ser más eficaces. Sé que esto se me da fatal, bueno, pues lo voy a compensar con otra cosa y así voy a poder lograr mis objetivos. Y bueno, el uso de material de apoyo, pues decía en este caso la agenda, calendario y tal, que no digamos, no, es que si lo utilizo ya significa que estoy fatal. No, porque yo también lo utilizo y tampoco estoy fatal. O sea, quiero decir que al final es algo que podemos utilizar todos y nos viene bien a todos. ¿Vale? Y bueno, pues nada, hasta aquí, esta es la bibliografía utilizada. Os doy las gracias por la atención y os voy a repartir la hojita, ¿vale? de actividades. A ver, es una ficha, lo tengo aquí. Nada, aquí mismo. Bueno, como has dado tú la carpetita, mejor para apoyar. A ver, es una ficha realmente como de ejemplo. O sea, puede haber ejercicios que os parezcan fáciles o difíciles, no lo sé, porque claro, esto, como comentábamos, tiene que ser lo más específico posible y adaptado a la persona con la que estamos tratando. Entonces, simplemente es para que os hagáis una idea de qué va esto, de decir, vale, pues qué me puedo encontrar. Entonces, tenemos, sí, son 4, ¿vale? Por delante y por detrás, os reparto a todos, ¿no? Sí, aunque sea. Ah, gracias. Toma, he sacado muchos porque no sé cuántos seamos. Vale. Sí, o sea, bueno, en realidad todo el mundo le viene bien. Yo siempre digo, como yo me paso el día en las sesiones de neuropsicología, digo, yo estoy súper estimulada, porque claro, yo todo el día haciendo estos ejercicios. Vale, vale, ya tienen por ahí. A ver, no sé cómo vamos de tiempo para hacerlo o si se lo llevan, ¿qué es mejor? ¿Sí? Vale. Bueno, vamos viendo. Si vemos que se alarga mucho, pues lo lleváis. A ver, el primer ejercicio es similar a uno de los test que planteaba Antonio, porque es asociación entre número y símbolo. ¿Vale? Entonces, lo he recortado para que no sea aburrido, ¿no? Entonces, tenemos esas 4 filas que tenemos que rellenar. Entonces, debajo de cada símbolo tenemos que poner el número que le corresponde según la asociación de arriba. ¿Vale? Luego os cuento así todos y luego si hay dudas me preguntáis. El segundo, que no, bueno, no pasa nada, pues hay luego de recuerdo para casa, no pasa nada. Claro, claro. El segundo ejercicio es de cálculo mental. Tenemos 4 rectángulos en los que faltan números, ¿vale? Entonces, en cada fila, tanto en vertical como en horizontal, si os fijáis, suma el mismo número. Por ejemplo, en este caso, tiene que sumar 14. Entonces, tenemos que ver qué número nos falta en cada hueco para que sume, en este caso, 14 o 25 o lo que sea. Luego, detrás, tenemos de acceso al léxico, de fluidez verbal, tenemos estas 5 columnas. Son las 2 primeras
bueno, como pone la sílaba y el guioncito, es que empiecen por esa sílaba. La tercera es que acabe por esa sílaba y luego las otras dos es de semántica, o sea, objetos, elementos que encontramos en la playa y países, ¿vale? Así que tenemos que ir rellenando, 10 en cada una. Y la última es de planificación. Tenemos que renovar el carnet de conducir y tenemos todos estos pasos que hay que poner en orden. Hay que organizar para ver cómo lo hacemos, ¿vale? Bueno, pues, sí, pues mira. Entonces, pues nada, si tenéis duda me decís, ¿vale? Que bueno, es para que os hagáis una idea de ejemplos, ¿vale? Venga. Tengo para todos, porque Sí, como sí, os ha llegado...